Y en este momento de la conversación vamos justamente a dialogar con Julio Muti, que seguramente está en Buenos Aires. Julio Muti es investigador. Se ha metido durante mucho tiempo a investigar una cuestión sensible, una cuestión histórica que no siempre tiene buena prensa, pero que es parte de la historia, el nazismo. Acaba de publicar, justamente de la mano de Editorial El Ateneo, Nazis argentinos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de comenzar a hablar de esta historia, de este nuevo capítulo en la investigación de Muti, los saludo desde Mendoza aquí en La Conversa. Buen día, Julio, ¿cómo estás? Buenos días, bueno, muy agradecido por el llamado. Bueno, a vos por atendernos y también porque tenemos aquí en la mano este laburo nuevo, Nazis argentinos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. A ver, me parece que no es algo muy difundido el concepto de que haya habido argentinos que hayan ido a pelear en aquella guerra en nombre del nazismo. Sí, efectivamente, y creo que también ese es uno de los motivos que me llevó a emprender este camino, ¿no? De esta investigación larga de varios años, y que también estuvo motivado un poco por el otro lado, porque había muchos argentinos que habían peleado en el bando aliado, por decirlo de alguna manera, en Sí. democracias occidentales, y que había mucha documentación, habían salido libros en los últimos años, muy buenos, sobre todo de aviadores en la Real Fuerza Aérea, Ujú. y uno no podía dejar de preguntarse, ¿no? Que en el otro lado también tendrían que haber argentinos, porque había una comunidad alemana muy grande en Argentina en aquellos años, Ujú. y bueno, el problema eran los documentos, ¿no? O sea, más allá del boca a boca y lo que uno podía averiguar, que era siempre poco, el gran problema era la falta de documentación. Claro, lo que sea Eso, comprobable a través del tiempo que facilite un poco el camino, ¿no? De por sí complejo. Pero conseguiste algunas piezas claves como las llamadas tarjetas. claro, entonces, como te decía recién, el problema era la documentación que nunca aparecía hasta que por lo menos se digitalizó una gran parte de ese fondo documental, por lo menos la parte que tiene que ver con los soldados muertos, ¿no? O Ujú. perdidos o enterrados en diferentes cementerios militares de Europa, y también incluso del norte de África y lugares donde se ha combatido, ¿no? Y bueno, de esa forma pude acceder a por lo menos más de 100 historias de argentinos que pelearon en las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas de Alemania, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Estoy viendo en tu obra que hablas de más de 100 personas Sí, nacidas en Argentina, todas más o menos para el 1910, un poquito más adelante también, sí. que se fueron de Argentina a pelear en nombre del nazismo. Había incluso, nos pega de cerquita acá, no había mendocinos, pero sí había por lo menos dos nacidos en San Juan y otro en San Luis. No, no, sí, hay, perdón, en mi libro sí hay dos mendocinos, Ah, mira, uno nació los dos de la capital, ¿no? Los dos de Mendoza capital. sí. Incluso uno era un oficial, nacido en 1897, que se llamaba Oswald Hinke, un Ujú. capitán, que es un rango bastante importante, y que ya era, al haber nacido en 1897, ya era un oficial de la reserva bastante veterano por la Segunda Guerra Mundial, y Ajá. estaba asignado a lo que era digamos, la retaguardia, o sea, un oficial de la reserva que estaba en la parte de, digamos, la administración de empresas en territorios ocupados, Ujú. y que murió en Italia en el 44, probablemente en un atentado de los partisanos italianos. Ajá. Y después hubo un cabo también, un cabo primero, de que no se pudo averiguar mucho. De Hinke sí hay bastante información en el libro, y después hay un cabo también que nombro que se llamaba Ernesto Schulpi, Sí, sí, sí. nacido así en 1912, ¿no? Que está en Europa, en Alemania, murió sobre el final de la guerra, en abril del 45. Son dos mendocinos Ujú. que estuvieron ahí, que son nombrados en el libro. Ahí estaba repasando algunos datos de que hay mucha tumba de soldados desconocidos, ¿no? Y de algunos rastros y restos que no pudieron ser recuperados, que se tornaron prácticamente inhallables. Claro, a ver, lo que era sobre todo en el frente del este, era un frente inmenso, ¿no? O sea, la inmensidad de Rusia hace que muchos soldados hayan muerto en lugares recónditos de la Ujú. estepa rusa,
y que se haya hecho complicado recuperar esos restos. De todas formas, en Alemania se hizo un trabajo en los últimos años, en las últimas décadas, muy importante en cuanto a la ubicación de restos y a la conservación de los mismos en cementerios alemanes por diferentes partes del mundo donde se ha combatido. Y ahí, bueno, en muchos casos hay restos que se sabe que ese soldado estaba en ese determinado lugar, pero está mezclado con restos de otros soldados y demás, entonces no se han identificado en forma individual, pero sí se sabe que por ahí, bueno, hay restos que pertenecen a ese soldado determinado y se hacen memoriales con los nombres de esos soldados, ¿no? Y bueno, en ese caso, en esa situación han caído algunos de nuestros soldados, por decirlo de alguna manera, de soldados nacidos en Argentina. Para la audiencia, aquí en la conversación, les recuerdo, estamos conversando con Julio Muti, investigador, que ha publicado hace tiempo Nazis Argentinos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, publicado por El Ateneo. Además de texto, tu obra, Julio, tiene un buen documento fotográfico de la época, muchas imágenes de las tropas alemanas, de la guerra en aquella época y también de esa documentación que ha sido indispensable para reconstruir ese rompecabezas que determinara quiénes fueron, y ahí salta claramente nombres, apellidos y provincias de nacimiento en Argentina, ¿no? Sí, ahí quiero destacar también el trabajo de la editorial, ¿no? Editorial El Ateneo y la editora, que han incluido prácticamente la totalidad de los documentos. Los documentos ayudan porque son, como bien vos dijiste, una especie de tarjetas o archivos de personal, y tienen una forma rectangular que es bastante adecuada para la edición, y prácticamente se han incluido todos los documentos, ¿no? Y eso también es destacable porque a veces las editoriales no son muy amigas de publicar mucha cantidad de imágenes. Y en cuanto a las imágenes de estos soldados argentinos, bueno, algunas se pudieron publicar, me hubiera gustado que fueran más, sinceramente. Muchas que conseguí no tuve autorización para publicarlas. Claro. Las familias después, bueno, primero colaboraron, las que pude ubicar, porque no es el 100%. Primero colaboraron, después algunas no quisieron publicar imágenes, o bueno, uno tiene que respetar, ¿no? Sí, por supuesto. Esa decisión. Pero bueno, sí hay algunas otras también de algunos alemanes. En la última parte del libro se habla también de algunas historias, cerca de 30 historias más adicionales, de alemanes que vivieron en Argentina. Si bien no eran argentinos de nacimiento, podríamos decir que eran argentinos por adopción. Que vivieron muchos años en Argentina y que luego, durante la guerra o antes del estallido de la guerra, volvieron a Alemania para combatir, ¿no? Julio, lo contás un poco en tu libro, y a propósito de un par de menciones que hacías recién. Vos los considerás argentinos, claro, habían nacido en este suelo, sin embargo, ellos se consideraban alemanes, porque estaban criados en el seno de una familia originariamente alemana, con ideales y demás, ¿no? Por eso ir a pelear allá, en nombre del nazismo, justamente. Totalmente. Qué curioso eso, ¿no? Sí, pero bueno, para los que investigamos esta época estamos bastante acostumbrados a esa situación. Podría decirse que había un conflicto diplomático entre Argentina y Alemania en aquella época. Nosotros, y nuestra Constitución así lo establece, o sea, cualquier persona que nazca en nuestro territorio es de origen argentino, y nosotros los argentinos estamos acostumbrados a esa concepción porque este es un país de inmigrantes, ¿correcto? Claro. Sí, sí. Mientras que en Europa, y especialmente en Alemania, esa concepción no es así, no es tan así, y cualquier persona de linaje, digamos, que sea hijo de alemanes que nazca en el extranjero, por una cuestión de sangre, se la considera alemán. Entonces, en aquella época la Argentina no permitía la doble nacionalidad, cosa que hoy es bastante común. Entonces, la ciudadanía argentina, ser un argentino natural, era algo irrenunciable. Entonces ahí entrábamos en una serie de conflictos porque los alemanes emitían pasaportes alemanes, muchas veces para esas personas, esto incluso pasaba antes de la guerra, mientras que en la Argentina no, eso no estaba permitido. Así que bueno, sí, en muchos casos la realidad es que estas personas o sus padres incluso, o allá mismo en Alemania, los consideraban alemanes.
mientras que para nosotros eran y de hecho son argentinos. Claro. Bueno, a ver, te propongo ir al tema casi que ha sido históricamente de fondo también. El nazismo, Argentina, puntualmente la Patagonia, y aquel viejo mito de que Hitler dicen que llegó a la Patagonia, pero dicen que no. ¿Qué postura tenés al respecto? ¿Qué has podido trabajar sobre este asunto? Bueno, los argentinos somos muy, por ahí a veces tendenciosos hacia las teorías conspirativas, ¿no? O sea, no solamente en esa cuestión que me estás preguntando, sino a veces en otras. Ese es un mito que tiene muy poco asidero en la realidad, ¿no? O sea, no solamente por las pruebas que hay mismo en Europa, los rusos conservan la dentadura que se comprobó que es Hitler a través de diferentes estudios que realizaron científicos muy importantes, ya decía en esa época, también más recientes. Eso fue un mito que creó Stalin al comienzo de la guerra, Claro. para mantener. Stalin sabía muy bien que eso no era cierto, pero él quería mantener, digamos, de alguna manera vivo. Una vez en la posguerra quería mantener viva digamos, el nervio del estado de guerra que había en la Unión Soviética, porque eso le permitía a él consolidarse aún más en el poder. Y bueno, quien estudie seriamente la vida de Hitler, el nazismo, cómo era su concepción de toda la, digamos, su concepción del movimiento y cómo es su historia, su personalidad, no le puede dar ningún crédito a esa historia, ¿no? Claro, lo que diríamos hoy una fake news, básicamente. Más que una fake news, es una teoría conspirativa que se elabora digamos, bastante bien, o sea, con libros bien escritos o documentales, se explica mucho en televisión, pero, digamos, seriamente, desde el punto de vista académico, no hay absolutamente nada, para ser sincero. Claro, comparto con vos una anécdota que también terminó siendo al principio una cuestión de inquietud aquí en Mendoza hace muchísimo tiempo. Te hablo de 1987. Teníamos en Mendoza a una persona que aconsejaba sobre cuestiones económicas. Era época de televisión en blanco y negro, de mucho diario de papel, y aparecía un tal Max Gregorczyk, mendocino él, hablando de finanzas. Montó una compañía financiera y le fue muy bien hasta que de pronto, fíjate vos, en época de vendimia, marzo del 87, ahora se han cumplido prácticamente aniversarios, Gregorczyk cuenta públicamente que un vecino de la ciudad de Palmira, que es una localidad que queda como a 50 kilómetros al este de la ciudad de Mendoza, le revela que Hitler había muerto en Palmira, aquí, en Mendoza, y estaba enterrado. Y fíjate vos que para eso no solo fue la cuestión oral, sino que también compartió información sensible sobre personas domiciliadas mucho más cerca del centro de la ciudad, que tenían algunas características que se ajustaban bastante a la descendencia de Hitler. Una hija, un hijo, la hija pintora, y todo era buscable y encontrable para los cronistas de la época, el punto que no era. Pero mientras tanto Mendoza fue noticia nacional a propósito de lo que hoy llamaríamos una conspiración, un verso de quinta, pero sin embargo, fíjate vos las vueltas de la vida, el financista aprovechó para verse casi involucrado en una cuestión política seria y escaparse de Mendoza, con la plata de todos sus ahorristas. Pero se habló y salió hasta en la revista Gente, que en esa época era revista top a nivel nacional. Bueno, te agradezco el dato de color porque no lo conocía realmente. Y bueno, como digo yo siempre, ¿no? A veces es en tono de, cuando me preguntan así por ahí, con amigos, en tono de chiste, digo, Hitler parecía la persona que murió en 100 lugares diferentes al mismo tiempo, ¿no? Claro, sí, sí. En Colombia, en Argentina, en Chile, en la Patagonia, en Paraguay, en Estados Unidos, etcétera. Hitler, ya que hablaste de la descendencia, vos sabés que realmente tiene descendencia. Hoy en día en Estados Unidos están los descendientes legítimos que quedan de Hitler, que son la descendencia de su sobrino, que bueno, tiene una historia muy particular, que escapó a Inglaterra y bueno, de ahí a Estados Unidos está hoy la descendencia hoy en día, ¿no? Obviamente se cambiaron el apellido. Claro, sí, sí, me imagino. Y nunca quieren hablar para ningún documental, ninguna nota, cada tanto intenta alguien, pero
nunca se logró ninguna declaración ni nada. ¿Y cómo fue este proceso de investigación? Digo, leo en tu obra que has contactado a mucha gente, que fueron los parientes y los que continúan el legado de varios de aquellos argentinos que murieron por el nazismo en Alemania y en la Guerra Mundial. ¿Y cómo fue esa relación? ¿Qué tipo de gente te vas encontrando en el camino? ¿Colaboran? Parece que no tanto. No, a ver, hay de todo. O sea, a veces no pasa por una cuestión de no colaborar, ¿no? Es decir, a ver, la gente son argentinos comunes y corrientes como somos nosotros. Yo sinceramente no me he encontrado con nada extraño y estoy muy agradecido a mucha gente que ha sido abierta, me ha enviado fotos que están publicadas en el libro, no han tenido ningún inconveniente en aparecer con su nombre y demás. Y los que no quieren colaborar o, digamos, uno tiene que pensar que puede ser por cierto temor Claro. a que alguien diga que por el tema del nazismo y demás, que tienen algún tipo de afinidad con eso, y también tengo que ser sincero que el título que eligió la editorial para el libro tampoco ayuda demasiado en ese sentido, porque bueno, nadie quiere aparecer por ahí en un listado de nazis, ¿no? Claro. Y aprovecho la oportunidad también para decir que tal vez el libro por ahí el título habla de una parte Sí. de esas personas que están mencionadas en el libro y no del total, porque, por ejemplo, si tenemos argentinos en las SS, todos, creo que, no sé si el escucha todos saben lo que fueron las SS, pero es la organización, digamos, criminal del nazismo que perpetró crímenes espantosos, Sí. participó en el Holocausto, o sea, es una organización muy puntual que también tenía una rama armada, ¿no? Uh-huh. Era las Waffen-SS. Y hay varios argentinos nacidos aquí que participaron en las SS, y bueno, obviamente uno no puede decir que no fueron nazis, porque para participar de las SS habría que, por ejemplo, ser miembro del partido nazi, Sí, claro. tener ciertas condiciones muy extremas sobre el nazismo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, muchos otros seguramente eran chicos de 17, 18 años que estaban criados según las costumbres alemanas, que era lo que se hacía antes del nazismo, ¿no? También en Argentina. Y bueno, probablemente no hayan entendido demasiado de qué se trataba la cuestión del nazismo, más allá de que se sabía, digamos, en Argentina mucho antes de la guerra de qué se trataba el nazismo, su corte antisemita, Sí. su persecución de judíos, los pogromos. ¿Hay vestigios del Incluso los nazismo campos en Argentina, de Julio? concentración. ¿Actualmente? Sí. Mira, no es un tema al que yo me dedique, yo siempre digo que hay que tener por ahí especializaciones en el sentido de que mi ventana de tiempo son las guerras mundiales y el periodo entre guerras. Ajá. Y realmente no es algo de lo que yo conozca ni me sienta autorizado para hablar, ¿sí? Uh-huh. Yo realmente no me he encontrado con nada de eso. A veces leo notas, artículos, lo que sea, sobre cuestiones de neonazismo, pero tienen más que ver con Europa. Uh-huh. Bien. Bueno, para ir ya cerrando esta conversación, recordamos Nazis argentinos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, publicado por el Ateneo y escrito por Julio Muti, con quien hemos conversado un buen rato sobre el tema. Me gustó el libro porque la cuestión histórica se puede leer de corrido. Tiene datos concretos, es fácilmente comprensible y te llama a ubicar geográficamente. Y uno se da cuenta que, que esos argentinos / alemanes nacieron muchos en la provincia de Buenos Aires, también algunos en el interior. Estábamos dando cuenta de que en todo Cuyo también hubo, así que aconsejo leerlo. Digo, no tengan el prurito de que porque es una cuestión histórica. No, está bueno, está documentado, está bien contado y tiene buenas fotos, que también hacen un buen complemento. Julio, quedamos a la espera de tu próximo laburo, que sabemos que es arduo, intenso, lleva mucho tiempo y mucho trabajo, pero expectante aquí mientras terminamos de disfrutar este laburo tuyo. Bueno, muchas gracias y un abrazo grande para todos y bueno, muy agradecido por tu llamado. Igualmente, a disposición siempre, ¿eh? Que tengas buenos días. Hasta luego. Julio Muti acaba de publicar por el Ateneo Nazis argentinos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Curioso, nacieron en Argentina, hijos de alemanes, se consideraban familias alemanes, incluso algunos nacidos en Mendoza, San Juan, San Luis, muchos en la provincia de Buenos Aires. Están en esta obra y están acá, en la conversación.